Hombres y mujeres del mundo, no se puede negar que nuestro país, al igual que la mayoría de los países de la América Latina, llevamos una historia conociendo la pobreza extrema, donde casi no hay nada de qué comer, cómo producir, cómo comprar. Llevamos arrastrando años de pobreza simple que se puede comer una o dos veces al día, o se hace serrucho entre vecinos para poder reunir, uno el pitipuá, otro el arroz, el aceite, y poder comer algo. Llevamos años y años arrastrando con países que no han podido dar el salto en lo que es el conocimiento, la educación, la formación de su pueblo, de enseñarle a pensar a su pueblo, enseñarle a leer y a escribir, pero teniendo conocimiento del significado de lo que se lee, de lo que se escribe, el valor de la palabra. Estamos recorriendo años sin saber quiénes somos y por dónde vamos. El conocer todo eso me llena de tristeza, porque no tenemos conciencia del valor de un micrófono ni del valor de una cámara. No hay un oficio tan sublime como el del comunicador, como hemos conocido con el nombre o la palabra periodista. El comunicador es un ente hombre o mujer que se prepara, se forma en las aulas universitarias para conocer los principios, las nomenclaturas de cómo transmitir noticias, cómo hacer llegar pasajes y cómo al mismo tiempo poder infundir, llevar al conocimiento del ser humano el comportamiento de la sociedad. El comunicador es aquel que transmite la verdad de los hechos convertidos en verdad. No lo desnaturaliza, no miente, no hiere. Es un hombre leal o una mujer leal para con su pueblo, para con la sociedad, para con el mundo hoy. Porque lo que yo digo hoy puede recorrer y traspasar fronteras y fronteras a través del YouTube, de otras vías, Google, de otros medios. ¿Y por qué la tristeza? Porque en un país de analfabeto funcional que escasamente saben leer y escribir, pero no razonan, observamos que los medios de todo esto que tienen hoy, varias personas que intervienen, forman debates, o aquellos que están haciendo uso, no todo, pero mucho, de las redes sociales, buscan ganar puntos, buscan que lo vean, haciendo uso del disfrute del morbo. En un país pobre, sin formación, sin conciencia, el decir que una pareja de mujeres son lesbianas, máxime si son conocidas, despierta todo un morbo. Y lo grande, que le dan credibilidad a lo que están escuchando. El decir que alguien es un ladrón, sin presentar prueba, es también creído por quienes escuchan a esa persona, porque hasta prueba en contrario le está mereciendo credibilidad y respeto. ¿Cuántos de aquellos no nos mintieron y le dimos crédito, confiamos en ellos? Y no hay mayor crimen y pecado contra un pueblo que el hecho de mentir para poder lograr que alguien lo vea y saciar ese morbo interno que hay en nosotros. Nosotros quisiéramos solicitar a aquellos que tienen en sus manos un micrófono,
aquellos que son recogidos su imagen, su voz, a través de una cámara y la pasan a las redes, que sean respetuosos de su pueblo. Que busquemos cómo transmitir mensaje que alimente la autoconfianza, que alimente el que podamos autoconocernos, saber por qué nacimos y para qué nacimos. Nos enseñen a pensar, nos motiven a introducirnos en las contradicciones que brotan de la sociedad y poder buscar conclusiones. Que nos motiven a amar los libros y nos motiven a hacer uso de las redes sociales, del internet, de la inteligencia artificial, de toda la tecnología para bien de la patria, para bien de la humanidad, para ponerla al servicio a través que sea la correa de nuestro intelecto. Que podamos conversar y dialogar, que podamos transmitir las noticias con dignidad, honestidad y lealtad y realidad y en base al manto de la verdad. ¿Cuánta mentira no dijeron cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania? Destruyeron a Rusia y el tiempo ha ido pasando y se ha ido descubriendo que lo que Rusia hizo fue para autodefenderse ante las potencias de Occidente y de los Estados Unidos en particular. ¿Cuántas mentiras no lanzaron contra Peña Gómez? Aquel gran conductor de masas que vino de una familia extranjera o no extranjera, que vino de familia muy pobre y fue hasta criado por una familia pudiente dominicana. El negro, el haitiano, el vividor, el mentiroso. ¿Cuánta blasfemia no lanzaron contra Juan Bosch, negociante de chino? Se robó una imprenta, está cogiendo sombra allá en el Sena de París, dándose la buena vida, traicionó. Pero empecemos por Sánchez, traidor a la patria, porque vino a luchar por la patria, pero vino por la frontera de Haití a República Dominicana. ¿Cuántos no habrán creído esas mentiras y la habrán convertido en verdad? Porque una mentira, por tanto, que se repite y repite, decía aquel gran soldado dedicado a la información de Hitler, suele convertirse en una verdad. No. Dediquemos esto para hablar con el pueblo, para enseñarle a pensar, amar los libros, leer, comunicarse, intercomunicarse. Que pueda hacerte preguntas. Dejemos la ira, las intrigas, el odio. Busquemos construir. Alimentemos el espíritu, así el amor entre los humanos. Somos pobres. Necesitamos dar el salto de una educación tecnológica, ya conocer nuestros hijos la inteligencia artificial, la alta tecnología, conocer las fábricas donde sea la alta tecnología la que empiece a jugar su papel, podamos ensamblar tractores, aviones, podamos también expandir el concepto de la cultura, donde el teatro, la música, el arte sea el paladín y la fuente esencial para el regocijo y la paz de nuestras familias. Busquemos cómo hablarle a un pueblo de la seguridad social privatizada que tenemos y la carencia de asistencia pública en la medicina que no tiene el pueblo dominicano. Empecemos a hablarle al pueblo de los derechos sociales, de esos derechos sociales que se recogen en la legislación laboral y están en nuestra Constitución. Que un gobierno pueda pensar en esos derechos sociales, ponerlo en marcha e involucrar al pueblo. Todo involucrando al pueblo. Todo formando el pueblo, todo instruyendo al pueblo, todo guiando al pueblo, todo alimentando el espíritu de un pueblo
a batallar y luchar por su transformación y por su auténtica liberación nacional. Un pueblo que sepa pensar y conozca el mundo a través de las redes, que conozca Italia, Roma, su capital, a Venecia, una ciudad inolvidable, solo entrando a YouTube. Pero tú debes de hablarle de eso, para que nuestros hombres y mujeres, nuestros hijos de familia pobre, sepan y puedan conocer otros mundos que no van a conocer por ahora. Y sepan cómo viven y la belleza de nuestras montañas y las montañas del Perú, las montañas del Brasil, las riquezas de Colombia y el por qué vinieron esclavos y cómo lucharon los esclavos y cómo los sacrificaron y todo lo que nos dieron y nos siguen dando aquellos africanos. De eso es que tenemos que buscar y hablarle a los pueblos. No destruir a nadie por destruir, no por alimentar el morbo. Ese es un crimen, esa es una ofensa. Ahora, cuando alguien peca, cuando alguien traicione y tú tienes las pruebas, desnúdalo ante el pueblo por traidor y por bandido. Pero para eso hay que reunir las pruebas, no porque alguien me lo dijo. No, hombres y mujeres de nuestro pueblo, tenemos que dedicar el tiempo. No podemos seguir en esos debates que se dan por programas radiales, televisivos, donde participan 5 y 7 personas, como si fuese una gallera. Yo no lo critico, yo lo respeto, pero le pido por lo menos cojan tiempo para poder poner todo su intelecto y sus conocimientos al servicio de un pueblo. Cada quien hace lo que considere. Pero yo también, como un humilde ciudadano del mundo, tengo el derecho de reclamar y de exigir que se tome el camino de educar, de formar, de alimentar la conciencia, porque tengo hijos y porque tengo nietos. Y ese derecho constitucionalmente me asiste. No entro en polémica con nadie a nivel personal. Dejé de aceptar entrevistas hace tiempo, porque no lo puedo negar. Cogí miedo para no estar en el epicentro de quienes quieran acorralarme para llevarme a hablar mal de alguien o ultrajar el honor o la dignidad de alguien. Por eso aprovecho este espacio, que varios canales de televisión y de emisoras gratuitamente me han invitado a participar y reproducir por esos canales y emisoras estas cortas palabras que los sábados dirijo al pueblo dominicano. El momento no es odiar, el momento no es buscar ofender, el momento es enseñar a corregir, enseñar a caminar. El momento es provocar abrazos solidarios para abrazarnos y agarrarnos fuerte de mano hacia la consecución de nuestros representantes por un gran plan de nación. Un plan de nación que involucre los sectores de la sociedad. Un plan de nación que lleve al pueblo a decirle al Congreso de la Nación las leyes que deben ser formadas, estructuradas, para bien de un país, para decirle a un poder judicial cómo deben de actuar como integrante de lo que es el accionar de la justicia, saber a quién se condena, a quién no se condena, que surjan sentencias rápido, sin estar inclinando balanza ni al pobre ni al rico, no, ni al patrono ni al obrero, sino ajustado a los hechos que irradian la verdad. Eso es lo que yo quisiera pedir. Permítanme eso. Ustedes que tienen millones de seguidores, aprovechen ese sitiar que han logrado, pero no con mentiras, no llevando incertidumbre ni angustia.
Yo no te niego el derecho que si sabe quién traiciona la patria, quién hiere la patria, quien pierde el respeto de la patria, sea desnudado ante el pueblo. Eso yo no lo discuto, pero para eso tiene uno que tener el soporte, no por un capricho, no por ira, porque en vez de hacer bien, hacemos daño. Porque muchos hombres y mujeres nobles y buenos que quieren servirle a su patria, que están capacitados para servirle tanto moral como en principios de dignidad y capacidad, ya han cogido miedo, porque por tomar parte de un puesto del Estado inmediatamente es sinónimo de ladrón. ¿Cuánto no se dijo de don Antonio Guzmán? Y don Antonio Guzmán hoy es recordado como símbolo de un gran gobierno. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. ¿Tú quieres ganar PUR? Sírvele al pueblo, educándolo, orientándolo, transmitiendo mensajes que lleguen a los oídos de quienes nos gobiernan, que llegue a los oídos de quienes estructuran y buscan crear las leyes que merecemos y de aquellos que interpretan y ponen en ejecución las leyes a través de su papel como juez o jueza. Yo no quiero que tú pienses que te estoy criticando. No, tú eres dueño de tu verdad. Lo único que te pido es cómo reorientar, de cómo tú aconsejar, de cómo tú ejercer el noble oficio del comunicador. El comunicador es una fuente incalculable para uno reunir datos, para uno poder estar a tono al transcurrir de la historia y de los acontecimientos. ¿Cuántos datos no busco en YouTube, en Google y en otros dispositivos de la alta tecnología y del Internet? Mis escritos de defensa, todos los corrijo a través de la inteligencia artificial. Lo que escribo, para mí también lo corrijo a través de la inteligencia artificial. Pero también busco libros, encuentro grandes libros, desde Víctor Hugo, un francés, hasta Tolstoy, un ruso, hasta José Ingeniero, y aquellos mexicanos y latinoamericanos. Puedo leer a Gabriel García Márquez, ese gran colombiano, el de 100 años de soledad. Puedo leer los poemas de Pablo Neruda, ese gran poeta chileno del mundo, premio Nobel. Fíjate, premio Nobel es aquel que recibe un premio por todo lo que ha aportado en áreas de la ciencia, la literatura, en la química, en la economía. Y los pueblos necesitan que le hablen. Recuerdo cómo Fidel Castro en Cuba duraba hasta 7 y 8 horas hablándole a un pueblo, le repetía, hasta que pudiera introducirle su pensamiento de toma de conciencia. Recuerdo como el presidente de México, Manuel López Obrador, que lo sigue la actual presidenta de México, de lunes a viernes, dedicaba 1 hora para poder hablarle a su pueblo. ¿Y para qué? Para concientizarlo, para que conociera quiénes son sus enemigos, para que conociera quiénes le traicionan, quiénes le roban. Eso es algo que tú tienes que saber como comunicador y ponerlo en práctica. Tú estás obligado a ponerlo u obligada a ponerlo en práctica. Concientizar, alimentar el espíritu de la conciencia de cada hombre y mujer de la humanidad. Y tú saber el valor que tiene el micrófono y la cámara, porque eso se expande a millones y miles y cientos de millones de hombres y mujeres hoy en día.
No te pido nada. Lo que pido es que demos un pequeño giro y tomemos tiempo para motivar, concientizar, saber lo que es bueno, lo que es malo. Dejemos el odio, alimentemos el amor hacia la búsqueda de un mundo diferente. Dejemos la intriga y alimentemos el diálogo, el intercambio de opiniones. Yo recuerdo el honor y lo sagrado, el simbolismo de obtener el título en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en aquellas décadas de un licenciado en comunicación. Conocí y tengo buenos y grandes amigos. Conozco grandes comunicadores. Llevo recuerdos extraordinarios, tanto en Santiago, en La Vega, Macorís, la capital, San Pedro. Sé lo solidarios que son, muchos, pero ya han ido envejeciendo. Pero eso no quita que la nueva generación pueda calar las raíces del pasado y reencontrarse con el pasado. La vida, la historia es cíclica. Siempre es como una espiral, siempre retrocede un poco hacia el ciclo del pasado y busca lo bueno y rechaza lo malo que tuvo ese ciclo de la espiral. Pensemos un poco cómo comunicarnos y transmitir mensajes de dignidad. Fíjate, el chofer público del concho, del taxi, te oye mucho, te escucha y se entretiene, pero tú no sabes lo que él sufre, tú no sabes lo que él padece, pero tú no buscas conocer las intríngulis del dolor y del sufrimiento para poderle hablar y orientarlo y concientizarlo hacia dónde debe de ir su accionar. Observa que en tu país, en nuestro país, el movimiento sindical ha desaparecido. Ya los obreros no se unen, ya no forman sindicatos, ya no hay negociaciones colectivas, ya están en el mundo del individualismo, del consumismo, del yoísmo. Observa que los campesinos ya hoy no están unidos por asociaciones campesinas, de aquellos campesinos con o sin tierra. No tienen quien les hable, no tienen quien los oriente, no tienen quien los unifique. Y entonces, si tú tienes la oportunidad, ¿por qué no coges segundos, minutos para hablarle a ellos? A ese pueblo que llora lágrimas de sangre, de ese pueblo que tiene niños que todavía no han comido nada a las 6 de la tarde, donde duermen todavía 3 niños en una cama, donde todavía hay niños que duermen en el suelo, donde no hay seguridad para parir una mujer y donde no hay seguridad si hay una enfermedad, de esas enfermedades que son muy graves. No. Tomemos un segundo para reflexionar. Tomemos un segundo para saber por dónde voy y por dónde vamos. Los pueblos merecen que aquellas fuentes a través de las que se transmiten mensajes puedan aflorar para que un día ellos puedan abrazarse y luchar por ti, por mí, por ellos y por todo su pueblo, pero con conciencia. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.